Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y vamos a ver si terminamos la serie de la lectura que hace Martin Heidegger sobre la doctrina de la validez de Lotze. Lo primero que decir, bueno, pues por decir algo antes de entrar en harina, que me disculpen mis errores de dicción. Quiero decir, yo me equivoco muchas veces cuando en lugar de decir un autor, pues digo otro, o en lugar de decir un concepto digo otro. Pero bueno, esto ya lo he dicho muchas veces. Ya saben que su inteligencia será capaz de enmendar mis errores y llegar allí donde pues mis límites me impiden llegar. Entonces, continuamos con donde nos habíamos quedado. Ya habíamos visto el camino, la guía que las influencias, vamos a decir así, que toma el neocantismo para crear la idea de valor, el concepto de valor, valor moral, valor ético, valor cognoscitivo, valores, los valores, lo que se denomina a día de hoy los valores, a través de la filosofía de la cultura, la filosofía de los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, tenemos que ver justamente cómo se desvirtúa, es decir, cuál es el camino de enajenamiento de la doctrina de la validez del Lotze bajo la forma de filosofía del valor, por parte ya, como vimos, de el neocantismo, concretamente de Wildenband y Rickert. Bien, citemos las dos obras fundamentales donde se lleva a cabo este giro axiológico de la perspectiva lógica de Lotze. En primer lugar tenemos la obra de 1884 de Wildenband, Colaboraciones sobre la doctrina del juicio negativo, donde a través de una conexión con la doctrina del juicio de Brentano, según la cual juzgar es reconocer, entendiendo por juzgar precisamente la validez de las proposiciones, es decir, decir verdad a través de un enunciado, a través de un juicio. Como digo, a través de la lectura de Brentano y de Lotze es donde, digamos, lo que se reconocen son valores, ¿no? En el juzgar, en el conocer, lo que se reconocen son valores. Y de acuerdo con la obra de Rickert de 1892, titulada El objeto de conocimiento, podemos decir que se lleva a cabo esta transformación, ¿no? A través de estas dos obras. Bien, en aquella época reinaba la opinión según la cual los juicios son la auténtica forma fundamental del conocimiento, es decir, que el conocimiento se da a través de juicios, de proposiciones, de enunciados, de oraciones bien formadas. Así pues, juzgar es reconocer valores, juzgar es conocer y, puesto que la verdad es un valor, la verdad concretamente de las proposiciones, pues ahí tenemos la conexión entre los valores, los juicios y la verdad. Hay que decir que Rickert fue, no confundir con Paul Ricoeur, ¿vale? Ricoeur y Rickert son dos autores distintos. En fin, esto para los eruditos, que ya lo sabrán, entonces no tiene ningún sentido. Pues para los iniciados, qué sé yo. La cuestión es que Rickert se fue embrollando cada vez más en su teoría original, pues con otras teorías, ¿no? Fundamentalmente junto con su discípulo Lask. Entonces, y resumiendo, juzgar es un proceso psíquico activo de reconocimiento de algo que vale atemporalmente, es decir, que no se ve afectado por el paso del tiempo y por lo tanto es una cuestión necesaria y fija o permanente, tal y como ya venimos repitiendo hasta la saciedad según la propia doctrina del juicio y de la validez de Lotze. Entonces, este reconocimiento de algo que vale atemporalmente es un reconocimiento de una evidencia.
lo cual nos lleva a un supuesto, según los neocantianos, sentimiento de placer que se ve dotado por un valor atemporal, es decir, independiente de todo contenido de la conciencia, característica por ser temporal, independiente de todo contenido de la conciencia al ser atemporal, porque los contenidos de la conciencia son temporales, como ya digo, por el hecho de ser representaciones que se suceden una detrás de otra en función de lo que percibe el sujeto cognoscente, La validez es independiente del tiempo. Luego, el valor es el objeto de conocimiento necesario siempre que debemos hallar a través de nuestra teoría del conocimiento, de acuerdo con el neocantismo. Así pues, la filosofía de los valores se enfrentó entre 1880 y 1900 a las corrientes racionalistas y al predominio de la ciencia natural en el pensamiento filosófico, lo que comúnmente se ha llamado positivismo, lo cual no significa que tuviese más razón que ellas, simplemente que estaban en pugna en aquel momento, ¿de acuerdo? Ya Dilthey estaba trabajando en otros asuntos, al margen de todas estas corrientes, como estaba trabajando en la formación del concepto generalizante e individualizante y, fundamentalmente, y lo que más nos ha quedado de él, en la distinción entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. Y lo último que deberíamos decir al respecto es que cómo o en qué medida la doctrina de la validez de Lotze engarza, de algún modo, con la historia de la filosofía. Y aquí aparecen un par o tres de autores con los cuales podríamos asociar ciertas ideas de Lotze. Con respecto al primer sentido de la noción de validez, podríamos decir que los sentidos de la noción de validez están recogidos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? En la tercera parte. Bien, el primer sentido podría hacer referencia a la filosofía griega en la medida en la que la validez es considerada como una permanencia o necesariedad psíquica de una concatenación necesaria de representaciones en la psique, que vendría a ser ni más ni menos que el ser de la idea, el eidos griego. El segundo sentido, el sentido de la objetividad, el sentido de la presencia necesaria de algo fuera de nosotros que se adecúa a la validez de los juicios o de la concatenación de representaciones en la psique, que es fija y permanente, podría ser la conexión con Kant. ¿Por qué? Porque en Kant la validez es tomada como objetividad o como ser válido. Se conecta con Kant en el sentido de certeza apodíctica, ¿bien? Y la validez universal de acuerdo con la inmanencia de la conciencia, porque solo están dados los contenidos de la conciencia como tales. Y esto, a su vez, no deja de ser una referencia implícita al cogito ergo sum de Descartes. Y sin más, estos serían los orígenes de la doctrina o lógica de la validez de Lotze en conexión o en relación con la historia del pensamiento filosófico occidental. Y así pues, para finalizar, quedarían mostradas, en primer lugar, cuáles son las raíces de la diferencia entre el ser real y el ser ideal en el pensamiento, cuál es o en qué consiste la doctrina de la proposición verdadera como validez de acuerdo con Lotze, y la repercusión de la doctrina de la validez sobre la formación de los valores y de la filosofía del valor, o de la filosofía de los valores, que es aquello lo cual me motivó a mí a hacer este vídeo. Y sin más, terminamos aquí el parágrafo 9 de la obra de Lógica, la pregunta por el sentido, de Martin Heidegger. Poco más, son cuestiones muy eruditas, son cuestiones que no interesan a mucha gente, pero bueno, me interesa a mí, me apetecía trabajarlo, me ha servido de motivación para trabajarlo más a fondo, porque cuando lo leí me quedé con las ganas de comprenderlo mejor, y estos vídeos me han servido pues para tener ciertos apuntes, se los puedo enseñar, así por curiosidad, ¿no? Los apuntes que he ido haciendo al respecto, pues
ya saben, un trabajo caótico, un poquito... Bueno, en fin, he seguido trabajando y se los he presentado de la mejor manera que he podido, con la labia que me dio Dios y con la gracia que me dio su espíritu. Entonces, pues nada, poquito más. Aquí termina la serie, así que nada, un saludo y hasta la próxima.